comienzo a grabar en estos momentos, a partir del momento en que el padre, respondiendo a los reclamos de su hijo Miguel, le dice: déjalo que hable. Yo perdí todos esos años por mantener viva a mi familia y por darte a ti una carrera. Tampoco un poco porque creía en la universidad como un ideal. También un poco porque creía en la universidad como un ideal. No te pido que lo comprendas, hijo mío, porque no podrías. Para ti la universidad no fue nunca más que una huelga permanente. Y el hijo le responde: y para ti una esclavitud eterna. Fueron los profesores como tú los que nos hicieron desear un cambio. Aquí lo que trato de ubicar es cómo César Rubio, el personaje principal del gesticulador, enfrenta a sus hijos, enfrenta el reclamo de impotencia económica o de impotencia académica, uno por parte de la hija, otro por parte del hijo, haciendo excusa de que él se ha sacrificado por los hijos. Todos esos años por mantener viva a mi familia y por darte a ti una carrera. Pequeño detalle. Los padres, el padre, vestido como madre, dice que él se ha sacrificado por los hijos, pero nunca toma en cuenta de que ninguno de los hijos le pidió que se sacrificara. Mientras que él, so pretexto de los hijos, deja de hacer algo y le carga el monto de ese sacrificio a los hijos. El hijo en un momento le responde: pero fueron los profesores como tú los que nos hicieron desear un cambio. Lo que trato de indicar en estos diálogos es cómo los síntomas, las inhibiciones, la angustia, se organiza en una red donde las formaciones sintomáticas, los sufrimientos, tienen que ver, están organizados en función de la relación, de una forma de relación con el otro. No sé si esto le queda claro. El hijo introduce un problema. Dice: ahora ya hemos empezado a hablar, mamá, a decir la verdad. No trates de impedirlo. Más vale acabar de una vez. Ahora es la verdad la que nos dice, la que nos grita a nosotros y no podemos evitarlo. Aquí se introduce un tema muy interesante, muy actual, que es el tema de la verdad. Lacan, en los últimos años de su enseñanza, trabaja el tema de la verdad y la transforma en la verdad. Cambia el territorio, pasa de la verdad falsedad a enfrentar a la falsedad con la verdad. Cada quien se tomará el trabajo de entender, como le parezca pertinente, este neologismo de Lacan de verdad. En este momento no tengo a mi alcance para precisar, pero es en 1974
donde hace este cambio de territorio, Claudia. Eh, mm, mm. ¿Por qué digo que no corresponde explicar este neologismo? Porque si uno explica el neologismo, tiene que, en lugar de hacer análisis, hacer freudismo. Freud decía que hay palabras, hay errores en las palabras que se hacen de manera compuesta. Una parte de una palabra más una parte de otra palabra, entonces hay que desarmarla para ver lo que está en la profundidad. Pero si yo hago eso con un neologismo, una palabra nueva, una invención, es como si yo estuviese frente a una pintura y entonces me dedico a desarmar el cuadro y entonces la creación del cuadro desapareció. O sea, explicar un neologismo es hacerlo desaparecer. Entonces, el hijo de César Arias introduce, es un tema muy importante para dar cuenta del síntoma de la impostura, la cuestión de la verdad, porque se considera que un impostor hace cosas falsas. Y entonces, si yo digo, o mejor dicho, si reduzco el análisis de la subjetividad de la impostura a una cuestión de falsedad, es porque yo sé cuál es la verdad. Yo sé que existe una verdad. No sé si se entiende esta cuestión. Es una cuestión de método y también es una cuestión de concepción. Si yo digo que algo es falso, al margen de mi voluntad, quedo como siendo aquel que sabe cuál es la verdad de eso falso. Es ahí donde Lacan va a introducir la verdad. Si quieren que paremos un poco para algunas preguntas sobre esto, me lo indican. O si quieren hacer las preguntas, háganlo. Claudia dice, sí, relativiza la impostura, en efecto. Le quita eh, seriedad y al mismo tiempo permite que el analista tome por otro sesgo la impostura. El sesgo que yo le estoy proponiendo es que la impostura, en varias de sus manifestaciones, va a estar hablando de un síntoma del otro. Quizás está bien lo que dice, como dice Concepción, que la verdad es denunciar la impostura del otro. Si el ser se viste de impostura, creo que lo que ocurre es que y se vende como natural. Cuando se dice un artista tiene que ser tal cosa, un fotógrafo tiene que ser tal cosa, un poeta tiene que ser tal cosa. O, si ustedes ven estas críticas que se hacen al arte actual, al arte performativo, es eso no es arte. O sea, eso como arte sería falso. Quien dice eso sabe o se apropia o indica que él sabría cuál es el arte verdadero. Creo que va por la cuestión de que nos acaba de señalar Luis Ángel Mendoza, que la impostura frente a la cualidad verdad que viene del campo del otro, introduce el síntoma que el otro tiene. ¿El síntoma cuál es? El otro pretende imponer una naturalidad, una forma única de verdad, y la pretende imponer a sangre y fuego, exagerando las consecuencias.
Por eso, las respuestas subjetivas de una impostura, si puedo repetir, digo que la impostura lo que pone sobre la mesa, en la superficie, no lo pone en ninguna profundidad, sobre la mesa, de que hay un síntoma del otro, que el otro nos quiere imponer a cada uno de nosotros para dejarnos tranquilos, de que hay una sola realidad, una sola forma de verdad, una sola forma de hacer poesía, una sola forma de pintar, una sola forma de hacer cine, una sola forma de analizar. Es lo que le dicen a Lacan en el llamado informe Turquet. Lo que usted hace no es psicoanálisis, porque usted tiene sesiones que son breves. Lo que usted hace no corresponde a la única forma en que alguien puede ser admitido como candidato a ser analista. Entonces, la impostura eh, la impostura pone de manifiesto, pone al descubierto un síntoma del otro. Bueno, ahí vamos ya poniéndonos cada vez más interesante. Si seguimos el ejemplo, este caso de César Rubio, que aparece en el gesticulador, recuerden, el gesticulador se dirige a los demagogos. En segundo lugar, su temporalidad es hoy. El personaje del gesticulador se dirige al otro y se dirige de forma intencional. A ver, voy a articular lo de que dice Claudia con lo de Rebeca. La impostura tendrá que ver con el deseo del sujeto. En efecto, en la impostura hay un deseo. Me parece que esto es muy importante tomar nota de lo siguiente. Alguien puede ser un canalla, un cobarde, un cabrón, un jodido, un hijo de su buena madre, un santo, un inocente, pero en todos y cada uno de esos casos siempre hay deseo. El deseo es inmanente. No hay actividades sin deseos. De ahí que no hay quien, frente a haber sido, entre comillas, víctima de una impostura, pueda decir yo soy inocente, fui víctima. Quien acepta una impostura es parte de esa impostura. Pero en todas estas cuestiones está presente el deseo. El deseo es inmanente, no es algo que se va a inventar o que no existía antes. Las víctimas tienen deseos. Voy a poner dos situaciones que tienen que ver con esta cuestión. Una persona que se dedica a la pedagogía y que vaya a saber por qué razones le interesa relacionar la pedagogía y el psicoanálisis, señalo el y, se queja de que ella fue víctima de por lo menos dos personas que se presentaban como siendo psicoanalista y no se habían analizado, como siendo formados y no estaban, según esta persona, suficientemente formados. Esta persona de pronto se pregunta, ¿y qué ocurrió? ¿Por qué no preguntábamos, y miren qué palabra utilizo, ¿por qué no preguntábamos sobre sus antecedentes? No sé si me siguen hasta aquí en este caso que sigue la beta del gesticulador. O sea, en el gesticulador hay
deseo. En esta pedagoga que denuncia a dos impostores, ella se coloca como víctima de ellos y deja de lado un hecho. Cuando yo hablaba de esto con un amigo, este amigo me comenta que casualmente él asistió a un seminario de unos de estos supuestos impostores. Y dice que 15 minutos después de iniciado se levantó y se fue porque rápidamente se dio cuenta que eso era chafa, que eso era puro bla bla que no servía para nada. Entonces yo me quedé pensando, ¿cómo fue que este amigo no se colocó como víctima, no se dedicó a estar yendo varias veces por semana a estos seminarios, a tomar supervisión, a estudiar con estos supuestos impostores para después decir, ah, me engañó porque no me contó sus antecedentes? Antecedentes es una palabra policial. ¿Me siguen hasta ahí? Quien aparece como víctima de una estafa es parte de la estafa. Por eso los estafadores nos engañan. Porque uno es atraído por el señuelo que la estafa nos lanza. Voy a avanzar un poco más en la obra de... Quiero seguir como al pie de la letra los signos que Usigli nos lanza. Simplemente quiero hacer una advertencia. Yo no creo que Usigli, es obvio que Usigli fue un intelectual, que escribió en México, que escribió en lengua castellana, que escribió en el castellano de América Latina, que escribió en el español de la Ciudad de México, pero que sin embargo es otro señal que Lacan dejó. Cuando un escritor logra crear algo, hace de lo singular un trazo universal. No sé si se localiza esta cuestión. Cuando se logra crear algo, en las diversas formas de la práctica del arte, inclusive en el mismo psicoanálisis, eso que es singular, por ejemplo, que se puede producir en una sesión de análisis de tal o cual analizante, si eso logra construirse como un acontecimiento creativo, articula lo singular con lo universal, o dicho de una manera quizá un poco más grosera, articula algo particular con lo universal. Usigli, con el gesticulador, articula la particularidad de un régimen construido en la Revolución Mexicana, y recuerden que toda revolución, al margen de las consecuencias posteriores, requiere pasar por una impostura. ¿Cuál es la impostura de cada una de las revoluciones? Presentarse como un régimen legal, hacer como que lo que hace la revolución es legal, cuando en realidad cada revolución lo que va a hacer es inventar, crear, nos guste o no, sean cuales sean sus resultados a posteriores, cada revolución genera un hecho nuevo. Como dice Danilo en relación al famoso frase de Fidel Castro, la historia me absolverá. Gracias, Faustino. Perdón, no te había saludado, Faustino. La postura del ciudadano que se queja de los políticos y vota por lo mismo. Exactamente, mira, ayer, disculpen la grosería, yo escuchaba al presidente Macri, a veces cometo esos pecados, lo escucho, hablar en España al lado de este famoso intelectual, y yo creo que es un intelectual bueno, Vargas Llosa, nos gusta o no, es un buen literato. Macri decía, tienen que ver la revolución que hemos hecho en la Argentina, porque nuestro gobierno viene de abajo, y tiene razón, una gran parte de los
votos que le dieron a Macri el triunfo vinieron de los sectores populares, que después hoy se quejan de lo que Macri está haciendo. Exacta, bueno, acá nos da Danilo otra, más en lo de Fidel, ¿no? O sea, Fidel presenta su acción revolucionaria no como estando contra la Constitución, sino en defensa de la Constitución hace la revolución. Es la manera de hacer pasar desapercibido un cambio de régimen. Simplemente esto tendría que ver con lo que antes le señalé, que el deseo siempre es inmanente. Cuando las masas votaron por Hitler, no era que estaban engañadas, eran porque tenían el deseo de ser nazis. Cuando los sectores populares de la Argentina votaron por Macri, es porque pusieron de manifiesto el pequeño o gran macrista que cada uno llevamos dentro. Volvamos un poco más a lo de César Rubio. César Rubio está logrando hacer una negociación para venderle sus documentos históricos sobre un general de la Revolución Mexicana a un americano, a un profesor americano de Harvard. Y la mujer le dice, ten cuidado, no te metas con esas cosas, porque él le dice, estaba yo pensando que quizás ya sabes cuánto se interesan los americanos por las cosas de México. Y ella, la mujer, le responde, si no se interesaran tanto sería mucho mejor. Y César Rubio, el personaje principal, el gesticulador, le pregunté, ¿y por qué me lo echas abajo siempre? No, no tiene que ver con Pascual Ortiz Rubio. Tiene que ver con una cuestión. Ahora vamos, Elizabeth. César le dice, ¿por qué me lo echas abajo todo siempre? Y ella le dice, para que no caigas, para que no te caigas tú. Me da miedo que te hagas ilusiones con esa velocidad. Siempre has estado enfermo de eso y siempre he hecho lo que he podido por curarte. Y entonces eh, vuelve a aparecer el tema de la verdad. El hijo, Miguel, le dice al padre, no quiero seguir viviendo en la mentira. Bueno, quisiera ir, eh, si les parece, avanzar, digamos, al, al núcleo más duro o el que más nos puede interesar en estos momentos de nuestro trabajo. Obviamente después cada uno de ustedes cuentan además con que Victoria Broca nos envió un informe con sus posiciones respecto a la obra del gesticulador. Todos los que están inscritos lo han recibido. Y si no, además pueden acceder a, a la obra del gesticulador que está en la red. Quisiera dar un trazo más. ¿Por qué elegí hacerlos ver esa representación del gesticulador a cargo de estas actrices de la UNAM? ¿Tienen alguna idea de por qué elegí esa, habiendo otras? Hay en YouTube varias otras puestas en escenas de la obra de teatro. Mientras tanto yo estoy
Exactamente, Luis Ángel, se trata de eso. Es una reduplicación de la gesticulación. Las mujeres artistas gesticulan como hombres, mostrando cierta beta del llamado machismo. El machismo en última instancia no es más que una forma femenina. Sí, no había notado, puede ser que también esté presente la cuestión intelectual, universitaria, eh, pero a mí lo que me llamó la atención fue esta reduplicación. Mujeres actuando en lugar de hombres en una obra donde hay un hombre que gesticula como siendo un general revolucionario. O sea, avanzo yo más rápidamente. César Rubio había nacido en el pueblo al cual regresó con su familia después de que le fue mal en el Distrito Federal. Y allí, a partir de su negociación con el profesor americano al cual le va a vender los secretos del general Rubio, o sea, se pensaba que el general Rubio había desaparecido, y César Rubio le dice a Bolton, no, no desapareció, está vivo. El americano le dice, pero ¿usted tiene documentos? Sí tengo documentos. Y entonces ahí se hace una negociación. El hijo lee en una parte de la obra de teatro lo siguiente. El hijo Miguel mira al padre, la madre, la hermana, sonríe y les lee una nota que apareció en el New York Times. Estas revelaciones agitarán los círculos políticos y seguramente alterarán los textos de la historia mexicana contemporánea. Pero el golpe teatral está en el segundo artículo donde Bolton refiere su reciente descubrimiento en México. Según él, César Rubio, desilusionado ante el triunfo de los demagogos y los falsos revolucionarios, oscuro, olvidado, vive contra toda creencia, dedicado a una humilde cátedra universitaria. Gana 4 pesos diarios, 80 centavos de dólar, a enseñar historia de la revolución para rescatarla ante las nuevas generaciones. O sea que ya la gesticulación alcanzó estado público y logró, ¿qué es lo que logró? Un momentito que les aclaro algo. César Rubio era un gesticulador. Vuelve a su pueblo natal y resulta que él tenía el mismo nombre y apellido, cosa muy común en México y en muchos lugares de América Latina. Abran una guía telefónica, busquen Raúl González y se van a encontrar con una enorme cantidad de gente que son homónimos. En este caso era César Rubio, el homónimo de otro César Rubio, que vivían y se conocían del mismo pueblo. ¿Me siguen hasta ahí? César Rubio dice, todos ustedes son muy jóvenes, señores. Pertenecen a la revolución de hoy. No puedo esperar, por lo tanto, que me reconozcan. Él está hablando con los políticos que se acercaron a ver si en efecto él era el general César Rubio. Y él le dice, he dicho ya que soy César Rubio. ¿Es todo lo que deseaban saber? O sea, los políticos, el representante de lo que era el PRI, el representante del presidente, el presidente municipal, van a su casa porque ya se enteraron de lo que publicó el New York Times, de que él sería César Rubio.
Y entonces le dice, yo he dicho que soy César Rubio. Entonces uno de los políticos le dice, ¿usted comprende que esta revelación está destinada a tener un peso singular sobre los destinos políticos de México? Todo lo que le pido en nombre del señor presidente, en nombre del partido y en nombre de la patria, es un documento. Le repito, nuestras intenciones son cordiales. Una prueba. Y César Rubio, el gesticulador, le responde, hay cosas que no necesitan de pruebas, señor. ¿Qué objeto persiguen ustedes al investigar mi vida? ¿Por qué no me dejan en mi retiro? Y el político le responde, porque si usted es el general César Rubio, no se pertenece, pertenece a la revolución, a una patria que ha sido siempre amorosa, madre de sus héroes. Y César le responde, es curioso que quienes necesitan pruebas materiales sean precisamente mis paisanos, los diputados locales. ¿Por qué no me dejan muerto como yo ya estaba? Y añade, el pueblo sería el único que no necesitara pruebas. Tiene un instinto y le basta. Me rehúso a identificarme ante ustedes. Miren este trazo interesante, que tiene que ver incluso con las creencias religiosas. Una cosa somos nosotros, los intelectuales, los teólogos como intelectuales de la religión, que arman toda una estructura de semblante, que antes se mencionó, de apariencia, me gusta más el término apariencia más que semblante, por lo menos para mí semblant en francés se pasa al castellano como apariencia. Los intelectuales necesitamos de un aparato teórico que nos dé la apariencia de que estamos en la verdad. Mientras que el pueblo común y corriente cree y le deja los problemas teológicos a los intelectuales. Su problema no es de fe teórica para el pueblo. Entonces César dice, el pueblo sería el único que no necesitará pruebas. Tiene su instinto y le basta. Me rehúso a identificarme ante ustedes. Incluso les pregunta, ¿con qué objeto han venido ustedes a mí? Y Estrella le dice, bueno, nosotros estamos en mayoría, mis generales. En esta época el triunfo es de las mayorías. Eh, eh, y entonces le presentan, incluso le presentan a César Rubio, un viejo habitante del pueblo, eh, se lo describen y César Rubio contesta, ¿es Isidro Guzmán? Lo mataron los huertistas en el 13, en Saltillo. ¿En qué calle? Es la única que tenía el pueblo entonces, dice César, la calle real. Lo que me parece interesante que el gesticulador inventa, toma la impostura en la medida que los otros la comparten con él. O sea, él no logra avanzar en la impostura sin que los otros participan de ella. Me parece que esto es un trazo muy importante para la experiencia analítica. La impostura no es un acto individual. Incluso si es individual es porque descansa en un colectivo. Incluso en un momento determinado se permite lanzar el siguiente discurso, César Rubio. El señor diputado tiene todavía sus dudas sobre mi personalidad.
Lo que no sabe es que a César Rubio nunca lo llevó a la revolución la simple ambición de gobernar. El poder mata siempre el valor personal del hombre. O se es hombre o se tiene poder. Yo soy hombre. Noten una cuestión interesante que suelen hacer los papas también y que Usigli usa muy bien. Ustedes se habrán dado cuenta que el Papa Francisco habla de él en tercera persona. El Papa dice, el Papa opina, el Papa propone. Habla de sí mismo en tercera persona. Él. Un momento que una cuestión más y voy a... Perdóname un minutito, que él da aquí una definición, personaje de César Rubio, de lo que es la impostura. Porque me parece que es interesante, hay que, como en el análisis, seguir lo que dice el discurso del analizante. Incluso a veces seguirlo al pie de la letra. Bueno, en un momento determinado la mujer lo interpela a César Rubio. ¿Por qué dices estas cosas? Él le responde, yo no dije nada. Son ellos los que quieren creer. Esa es una de las redes de los nudos de la impostura. Un impostor se hace conocido porque encuentra a quienes sostienen su impostura. Exactamente, sí, es como una relación amorosa, Faustino.